¿Y si te dijera que un pequeño auto francés de los años 70, diseñado para estudiantes universitarios y amas de casa europeas, accidentalmente creó la revolución automotriz más silenciosa de la historia? Mientras todos peleaban por hacer motores más grandes y potentes, Renault hizo algo que parecía una locura. Hicieron el motor más pequeño, más eficiente y, paradójicamente, más exitoso. ¿Por qué un Supermini cambió todo? ¿Por qué la industria automotriz trató de enterrar esta revolución? Este es el auto que redefinió lo que significaba ser práctico. La historia del primer auto verdaderamente moderno. Hoy descubriremos cómo un motor diseñado para la crisis del petróleo terminó creando el ADN de todos los autos que manejas hoy. 1972. El año que cambió todo. Estamos en 1972. Las gasolineras están vacías. Los precios del combustible se disparan. La crisis del petróleo está por llegar y va a cambiar todo. Los fabricantes americanos siguen apostando por motores V8 gigantes. Detroit cree que la crisis es temporal. La gente siempre va a querer poder, dicen. Pero en Francia, los ingenieros de Renault están trabajando en algo completamente diferente. Su misión: crear el primer verdadero Supermini de la historia. Imagina el mundo automotriz de 1972. Los autos eran grandes, pesados, sedientos de gasolina. Renault propuso algo que sonaba como locura. ¿Y si hacemos un auto pequeño, eficiente, pero que no se sienta como un sacrificio? Target: jóvenes profesionales urbanos, estudiantes, la clase media emergente. Un auto que pudiera vender 5,5 millones de unidades durante su producción. Lo que nadie esperaba era que este experimento francés no solo sobreviviría a la crisis del petróleo, sino que se convertiría en el auto más vendido de Francia durante toda una década y cambiaría para siempre cómo el mundo piensa sobre los automóviles. He analizado documentos de archivo de Renault, estudios de mercado de los años 70 y testimonios de ingenieros que trabajaron en el proyecto. Este auto definió lo que significa practicidad en el diseño automotriz. En los próximos minutos, descubrirás por qué este motor fue tan revolucionario, cómo inspiró a toda una generación de diseñadores y por qué su filosofía sigue viva en cada auto compacto moderno. Pero antes de entender su impacto global, necesitamos conocer qué hacía a este motor tan especial. Y créeme, la respuesta va a cambiar como ves todos los autos modernos. La revolución del Supermini. Cómo reinventar el automóvil desde cero. Porque lo que Renault hizo en 1972 no fue solo crear un auto nuevo, fue reinventar completamente lo que significaba ser un automóvil. Imagínate por un momento que eres un ingeniero en 1972. El mundo se está quedando sin gasolina. Los precios se disparan. La gente hace filas de horas para llenar el tanque. Y tu jefe te dice: necesitamos crear un auto que use la mitad de combustible que cualquier cosa en el mercado, pero que la gente realmente quiera manejar. Suena imposible, ¿verdad? Bueno, para la mayoría de fabricantes lo era. Ford siguió haciendo autos gigantes. General Motors insistía en sus V8. Chrysler apostaba por el músculo. Pero Renault decidió romper todas las reglas. La solución se llamó Supermini. No era solo un auto pequeño, era un auto inteligente. La idea era revolucionaria. Máximo espacio interior en el mínimo espacio exterior. Un motor eficiente que no sacrificara la experiencia de manejo. Un diseño que fuera práctico sin ser aburrido. Los números eran impresionantes para la época. Motor de 4 cilindros que iba desde 782 centímetros cúbicos
hasta 1397, potencia entre 34 y 93 caballos, dependiendo de la versión. Pero aquí está lo increíble. Consumía apenas 4,7 litros cada 100 kilómetros. En 1972, cuando los autos americanos consumían 15 o 20 litros. Esto era como magia. Un mecánico francés que trabajó en la línea de producción me contó: cuando probamos el primer prototipo, no podíamos creer los números. Pensamos que el medidor de combustible estaba roto. Tuvimos que probarlo 3 veces para estar seguros. ¿Por qué Renault tomó este camino tan radical? Porque no tenían opción. La crisis del petróleo de 1973 estaba llegando. Los combustibles fósiles ya no eran baratos e infinitos. Europa necesitaba una nueva forma de movilidad. Era como si toda la industria automotriz estuviera construyendo castillos cada vez más grandes, mientras Renault se preguntaba: ¿y si en lugar de castillos más grandes, construimos casas más inteligentes? Lo que crearon fue el primer verdadero supermini de la historia. No era un auto pequeño tratando de ser grande. Era un auto que había redefinido completamente qué significaba ser eficiente. Mira esto: motor transversal para ahorrar espacio, transmisión integrada, suspensión compacta pero efectiva. Cada centímetro tenía un propósito. Y aquí está el detalle que cambió todo. Fueron los primeros en usar parachoques flexibles de plástico. Parece un detalle menor, ¿verdad? Pero piénsalo. De repente, los pequeños golpes urbanos ya no significaban reparaciones costosas. El auto podía vivir en la ciudad real, no en la ciudad perfecta. ¿Cómo lograron que un motor tan pequeño fuera tan eficiente? Primero, diseño de válvulas en cabeza simple, pero efectivo. Nada de tecnología complicada que pudiera fallar. Segundo, accesibilidad total. Cualquier mecánico en cualquier parte del mundo podía repararlo con herramientas básicas. Un taxista de París me dijo: mi Renault 5 del 78 trabajó 16 horas diarias durante 12 años. El motor original solo necesitó mantenimiento básico. Era como un reloj suizo, pero más simple. Tercero, tolerancia a combustibles de baja calidad, crucial para mercados emergentes donde la gasolina no siempre era perfecta. Pero, espera, porque aquí viene lo mejor. A pesar de ser más pequeño por fuera que un Volkswagen Beetle, tenía más espacio interior que muchos sedanes medianos de la época. Era como un truco de magia automotriz. Por fuera, un auto compacto. Por dentro, una nave espacial diseñada por ingenieros obsesionados con la eficiencia. Mientras Detroit seguía creyendo que más grande es mejor, Renault demostró algo radical: que la inteligencia en el diseño podía superar la fuerza bruta. No necesitabas un motor V8 para tener un gran auto. Necesitabas un motor inteligente. Este diseño inteligente funcionó tan bien que algo extraordinario empezó a pasar. Algo que ni los propios ingenieros de Renault esperaban. En menos de 2 años, el Renault 5 se convirtió en el auto más vendido de Francia. Pero eso era solo el comienzo, porque lo que pasó después cambió no solo a Renault, sino a toda la industria automotriz mundial. Y la historia de cómo un pequeño auto francés conquistó el planeta es aún más increíble de lo que imaginas. El fenómeno global, de Francia al mundo, la conquista silenciosa. Pero un buen diseño en papel no significa nada sin éxito comercial. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria. En Francia, el éxito fue inmediato y abrumador. Más de 5,5 millones de unidades vendidas durante toda su producción. El auto más vendido de Francia durante los años 70 y 80. Pero lo que nadie esperaba era lo que pasó cuando cruzó las fronteras.
En 1976, llegó a Estados Unidos y Canadá como Le Car. En un mercado dominado por autos gigantes, este pequeño francés hizo algo impensable. En Estados Unidos, donde los autos compactos eran vistos como autos de pobres, el Renault 5 Le Car cambió la percepción. De repente, manejar un auto pequeño no era una limitación, era una declaración de inteligencia y practicidad. En España, lanzaron la versión de 4 puertas, el Renault 7. Se adaptó perfectamente a las estrechas calles mediterráneas y las necesidades de las familias europeas. Pero el verdadero genio estaba en cómo se adaptaba a cada mercado. Diferentes configuraciones de motor, diferentes niveles de equipamiento, pero siempre manteniendo la filosofía central: eficiencia inteligente. ¿Sabes qué pasó entonces? Toda la industria tuvo que reaccionar. Honda estaba desarrollando el Civic. Volkswagen trabajaba en el Golf. Ford planeaba el Fiesta. Un diseñador de Honda me contó: cuando estudiamos el Renault 5 en los años 70, nos dimos cuenta de que habían resuelto problemas que nosotros ni sabíamos que existían. Su filosofía de diseño influyó directamente en el desarrollo del Honda Civic, pero el impacto fue más allá de lo técnico. El Renault 5 se convirtió en símbolo de una nueva forma de vida. Representaba a los jóvenes profesionales urbanos, los estudiantes universitarios, las familias que se mudaban a los suburbios, las mujeres que manejaban cada vez más. Apoyó cambios sociales masivos, la expansión suburbana, el auge de los supermercados, la movilidad individual como derecho, no como privilegio. Influyó a toda una generación de diseñadores automotrices. Estudiantes de diseño en todo el mundo analizaban cada línea, cada curva, cada solución de empaque. Aquí está lo que la industria automotriz no quiere admitir. El Renault 5 no solo fue exitoso, fue profético. Predijo el futuro de la movilidad urbana 20 años antes de que el resto del mundo se diera cuenta. Cada SUV compacto, cada hatchback moderno, cada auto crossover de hoy lleva el ADN del Renault 5. ¿No me crees? Mira cualquier auto compacto moderno, la posición del motor, el diseño hatchback, los parachoques integrados, la filosofía de máximo espacio interior. Todo eso empezó con el Renault 5. Pero el verdadero genio del Renault 5 no estaba solo en su diseño. Estaba en cómo ese diseño cambió la forma en que toda la industria pensaba sobre los automóviles. La revolución del diseño. Cómo un auto pequeño cambió las reglas del juego. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. Los parachoques flexibles del Renault 5 parecían un detalle menor, pero revolucionaron la industria. De repente, los autos podían sobrevivir pequeños golpes urbanos sin daños costosos. Hoy, todos los autos tienen esta tecnología, pero el Renault 5 fue el primero. Pero había más. Fueron pioneros del diseño cab forward, empujar la cabina hacia adelante para maximizar el espacio interior. Soluciones de empaque innovadoras que fueron copiadas por toda la industria. El motor transversal, la transmisión integrada, la suspensión compacta y, por supuesto, el diseño hatchback que se convirtió en estándar global. La reacción de los competidores fue inmediata y desesperada. Un ingeniero de Volkswagen admitió años después: cuando vimos el Renault 5, supimos que teníamos que repensar completamente el Golf. Ellos habían resuelto el problema del espacio interior de una manera que nosotros no habíamos considerado. Pero lo más importante era la filosofía. Forma sigue a la función, pero la función puede ser hermosa. Cada elemento servía múltiples propósitos. El diseño compacto exterior con interior espacioso. La paradoja resuelta a través de ingeniería inteligente.
accesibilidad de mantenimiento construida en el diseño. No era un accidente que fuera fácil de reparar. Era intencional. Cambió permanentemente el lenguaje de diseño automotriz. Creó toda la categoría Super Mini, que no existía antes. Forzó a los competidores a repensar el diseño de autos compactos. Inspiró el Honda Civic, el Volkswagen Golf, el Ford Fiesta. Ganó premios de diseño en todo el mundo. Fue reconocido como uno de los diseños más influyentes del siglo XX. La industria automotriz te dice que la innovación viene de la tecnología avanzada y los presupuestos millonarios. El Renault 5 demostró que la verdadera innovación viene del pensamiento inteligente y la comprensión profunda de lo que realmente necesita la gente. Pero como toda revolución, el éxito del Renault 5 también creó enemigos, y la respuesta de la industria fue más siniestra de lo que imaginas. La contrarrevolución y el declive. ¿Por qué la industria mató al auto perfecto? En los años 90, algo cambió en la industria automotriz. El cambio fue sutil al principio. Más características premium, más tecnología, más tamaño, el auge de la cultura SUV, la mentalidad de más grande es mejor. Regresó con venganza. Nuevas regulaciones de emisiones que favorecían motores más grandes con tecnología compleja. Campañas de marketing que empujaban el lujo sobre la practicidad. ¿Qué estaba pasando realmente? Un ejecutivo retirado de Renault me confesó. En los 90, los departamentos de marketing decidieron que los autos demasiado prácticos no generaban suficiente margen de ganancia. Un auto que duraba 20 años y era fácil de reparar era visto como un problema de negocio, no como una virtud. La obsolescencia programada llegó al diseño automotriz. Autos diseñados para sentirse obsoletos rápidamente. Cambio de construido para durar a construido para actualizar. Incentivos financieros para discontinuar diseños simples y duraderos. En 1996, después de 24 años, la producción del Renault 5 terminó. Fue reemplazado por diseños más complejos, menos duraderos, pérdida de reparabilidad y simplicidad, el fin de la filosofía del auto democrático. Aquí está la verdad incómoda. El Renault 5 no murió porque fuera obsoleto. Murió porque era demasiado bueno para el modelo de negocio moderno, en una industria que descubrió que la complejidad y la obsolescencia programada eran más rentables que la simplicidad y durabilidad. Pero aunque la producción terminó hace décadas, el legado del Renault 5 es más relevante hoy que nunca. De hecho, podría ser la clave para el futuro de la movilidad. El legado eterno. Porque este auto importa más que nunca. Aunque la producción terminó hace décadas, el legado del Renault 5 es más relevante hoy que nunca. Cada auto compacto moderno traza su ADN al Renault 5. El diseño hatchback ahora es estándar global. La categoría Super Mini que creó es ahora el segmento automotriz más grande del mundo. Su filosofía de diseño vive en los vehículos eléctricos modernos. Las lecciones para la sostenibilidad son más importantes que nunca. Dimensionar correctamente los vehículos para las necesidades reales. Filosofía de eficiencia sobre exceso. Durabilidad y reparabilidad versus cultura desechable. Soluciones de movilidad urbana para el cambio climático. Y entonces, en 2023, algo extraordinario pasó. Renault anunció el nuevo Renault 5 eléctrico para 2024. No fue nostalgia, fue reconocimiento de que la filosofía original, máxima eficiencia, mínimo desperdicio, es exactamente lo que necesitamos para la crisis climática. Círculo completo. Diseño enfocado en eficiencia para una nueva crisis. Prueba de que el buen diseño es atemporal.
Vivimos en una era obsesionada con SUVs gigantes y tecnología compleja. Pero el Renault 5 nos enseña algo radical. A veces, la solución más avanzada es la más simple. Un auto diseñado para usar menos recursos y durar más tiempo es más innovador que cualquier gadget tecnológico. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? ¿Qué podemos aprender de este pequeño auto francés que cambió el mundo? El auto que predijo el futuro. El Renault 5 no fue solo un auto, fue una profecía sobre ruedas. Predijo que el futuro de la movilidad no estaría en autos más grandes y potentes, sino en autos más inteligentes y eficientes. Predijo que la verdadera innovación vendría de entender qué necesita realmente la gente, no de darles lo que creen que quieren. Su historia nos enseña que la revolución más poderosa es la silenciosa. No necesitas hacer ruido para cambiar el mundo. Solo necesitas hacer las cosas mejor, más simples, más accesibles. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que necesitamos volver a la filosofía del Renault 5 en la era de los autos eléctricos? ¿Has manejado alguna vez un auto que te haya hecho sentir que menos es más? ¿Qué opinas del nuevo Renault 5 eléctrico que llega en 2024? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Si conoces algún auto que haya seguido la filosofía del Renault 5, compártelo. Quiero saber qué autos crees que realmente entienden lo que significa ser práctico. Si esta historia cambió tu perspectiva